Buenas noches, bienvenidos a un episodio más de teoriasyconspiraciones.com. Esta noche les traigo un videoprograma especial, vamos a decir especial, de un tema que en lo personal a mí me fascina mucho, y de lo que les quiero hablar es lo siguiente. Se les conoce como los caídos en la oscuridad, como los alejados de la luz. Han sido conceptualizados como seres perversos, pero también sensuales y atractivos. Han creado infinidad de leyendas y se han escrito muchos libros acerca de ellos. Son prácticamente inmortales y son criaturas de la noche. Me refiero a los vampiros. Les voy a hablar de los orígenes del vampirismo. Ya publiqué en mi blog de teoriasyconspiraciones.com un artículo sobre las raíces del vampirismo, pero yo les quiero dar una opinión muy personal sobre lo que he leído y he visto sobre los orígenes de estos digamos maravillosos seres. El vampirismo no es originalmente el vampiro más conocido, como todos saben, es Drácula, una novela escrita por Bram Stoker, que ha sido llevada al cine innumerables veces. Se han hecho diferentes versiones, incluso en el cine mexicano se han creado varias versiones de este vampiro, pero en realidad esa es la leyenda comercial, por decir así. La leyenda en sí es muy diferente. El mito del vampiro, la leyenda del vampiro, no es exclusiva de la Europa oriental ni de Rusia, como se ha manejado mucho, que es la cuna de los vampiros. No, hay muchas leyendas de vampiros en Rusia, como las hay en Rumanía, como las hay en Letonia, como las hay en Estonia. Pero también hay leyendas de vampiros e incluso documentos muy antiguos que hablan de vampirismo en la India, en China, en Egipto, en algunas regiones de África, incluso aquí en América. Algunos sacerdotes aztecas bebían sangre para tomar poderes. Incluso algunos guerreros aztecas bebían la sangre de los sacrificados para tomar sus fuerzas y ser ahora sí que invencibles, ¿no? Existen muchos tipos de vampiros. Yo me voy a enfocar en tres. Es el vampiro hematófago, que es aquel que se alimenta de la sangre humana; el vampiro psíquico, que es el que se alimenta de la psique de los seres humanos; y el vampiro energético, que es el que roba la energía de los seres humanos. El origen del vampirismo se pierde los albores de la historia, pero todas coinciden que son seres que aparecen de noche, que atacan a ciertos individuos, pues son hombres, mujeres o niños, beben su sangre y luego aparecen rejuvenecidos. No pueden estar entre la luz del sol, y a pesar de que se ha dicho que el origen del vampirismo pudiera ser un virus, también se maneja la otra hipótesis de que son criaturas de la oscuridad, que son criaturas que tienen algún tipo de pacto demoníaco, que no están muertos ni están vivos, porque esa es otra característica del vampiro. Al vampiro siempre se le ha dicho el muerto viviente. No, el vampiro no es un muerto viviente. El muerto viviente es el zombie, de los cuales voy a hablar posteriormente. El vampiro viene siendo un ser que está en un estado entre la vida y la muerte. Siente todas las necesidades de un ser humano, pero no las puede satisfacer, y así va a estar para siempre mientras no sea destruido por un ser humano, ¿no? Por un cazador de vampiros. El vampiro se alimenta de la sangre, anda entre las ruinas. Existen muchos tipos de vampiros hematófagos. El más común, o de los más conocidos, es el Nosferatu, que es ese vampiro humanoide que se ha confundido mucho y se ha incluso en algunos casos tratado de ver como algo así de origen de extraterrestre, porque su fisionomía es muy similar a la de un gris, nomás que es más alto. Está el vampiro Gula, que es el vampiro de aspecto humano 100%. Hay otro vampiro que se maneja mucho, existe la leyenda en Japón, que es el Krosnik o Krusnik, que sería el vampiro artificial, creado artificialmente, un vampiro que mata a otros vampiros. Que eso es un concepto muy interesante, porque sería
un vampiro que se dedica a cazar vampiros, y se ha manejado también en algunas leyendas urbanas de Europa. Ha habido casos en la vida real de vampirismo. El más conocido pues, fue el de Vlad Tepes, Vlad el Empalador, príncipe de Valaquia y Rumania. Otro es Elizabeth Bathory, la cual se bañaba con la sangre de varias campesinas o doncellas para ella conservar su juventud. Esos son los casos en la antigüedad más conocidos, pero hubo un caso en los años 70 en Baltimore donde un individuo cometió actos de vampirismo sobre varias personas, algunos adolescentes. Fue encontrado culpable y condenado a prisión perpetua. Ha habido casos también de vampirismo en México en los años, creo que en los años 50. Hubo un caso de una mujer que era enfermera y se dedicaba, bueno, en otras cosas, robaba sangre del hospital y después se la bebía, sangre porque era para las donaciones. En fin, hay varios casos que se han, muchos de los casos de vampirismo que se han dado son personas que tienen algún tipo de desequilibrio mental, que ellos creen que son vampiros y tratan de actuar como tales. Vampiros reales realmente, pues, a menos que nos lo hayan ocultado, pues no se ha tenido una documentación fidedigna, un estudio sobre la fisiología o morfología de un vampiro exacta. Mas, sin embargo, ha habido muchos textos, muchos estudios que sugieren la posibilidad de que en una antigüedad sí pudieran haber existido seres de estas características. Se ha manejado también mucho el concepto de que ellos fueron una especie de ángeles caídos o demonios caminando en la tierra. Pero hay otro estudio muy interesante que habla que los vampiros no son admitidos en el infierno, es decir, que ellos estarían fuera del cielo, fuera del infierno, y que ellos tendrían su propio mundo de oscuridad en los que no cabe ni Dios ni el diablo. Esa sería una tercera opción que es muy manejada en alguna literatura sobre los vampiros y sobre el origen del vampirismo. El vampirismo siempre ha sido fascinante porque realmente son, como les digo, han sido criaturas, digamos que indestructibles, poderosas, sensuales hasta cierto punto, pero también representan lo más abyecto del ser humano, la mayor perversidad, el mayor odio que se le puede tener a un ser humano, los peores sentimientos de rencor y odio. El vampiro, como les dije anteriormente, siente todas las necesidades de un ser humano, pero es incapaz de satisfacerlas. Es decir, siente sed, siente amor, siente odio, pero no puede satisfacerlas. Otra teoría dice que no siente nada, que no siente ni odio, ni amor, ni hambre, ni sed, ningún sentimiento. Son dos hipótesis encontradas, en las cuales en los dos casos nos dicen que el vampiro es una persona o un ser que está totalmente fuera del esquema de sentimientos de un ser humano común y corriente. El vampiro también como les dije, se le conoce como el caído en la oscuridad, el que habita en la noche. Está lejos de la luz. El vampiro no puede estar frente a la luz del sol. El ajo lo ahuyenta. También se habla de esta flor de mandrágora. El vampiro, el vampiro, para que sea destruido según la literatura, hay de varios modos. Uno sería enterrándole en la estaca del corazón, otro es cortándole la cabeza y quemándola, ya que se dice que un vampiro puede resistir disparos directos, ataques con un arma blanca normal. Se dice que posee la fuerza de 20 hombres, tienen poder para señorear ciertas criaturas de la noche, como son las ratas, como serían los lobos. Mas, sin embargo, hay una teoría que habla de que, y se ha especulado en algunos libros y literatura, que los lobos o los hombres lobo o las criaturas lobeznas son 100% enemigas de los vampiros, y en otras literaturas se muestran como que son aliados. En la mayoría se dice que son enemigos, y de hecho hay una serie de películas muy interesante que habla de eso, una supuesta guerra entre hombres lobo y vampiros. Pero realmente el vampiro es un ser solitario. Se supone que tiene sus aprendices,
pero él, el vampiro central o el vampiro maestro, está solo, es una vida de soledad, normalmente está enamorado de una persona, de una mujer, si es el caso que sea un vampiro hombre, o de un hombre si es vampiro mujer, y es un amor prácticamente imposible. O sea, dentro de todo ese poder de dominio sobre los elementos, de algunos elementos de la naturaleza, y el poder de señorear en la noche, son seres profundamente tristes y abandonados, porque en sí son seres que no han encontrado el amor, o no lo pueden encontrar, y que son en un momento dado incapaces de amar. Hay mucho que decir de los vampiros. Yo los invito a que lean, como les dije, el artículo que publiqué hace unos días en teoriasyconspiraciones.com. Esta es la primera parte del vampirismo, donde estoy tocando algo de lo que sabe de los orígenes y generalidades de ellos. Estaré haciendo programas en adelante donde veremos más a profundidad este fenómeno extraordinario que es el vampirismo. Yo les pido que abran su mente. Si te gustó el video, dale like. Alguna duda o comentario, ponlo en la caja de abajo de texto. Te invito a que me agregues que los agregues a Facebook y a Twitter. Aquí están los datos en la pantalla, y aquí te espero en el próximo programa. Abre tu mente y hasta la próxima. Gracias.